hermanos, miremos el primer punto que vamos a tratar. El gran problema del hombre. Y el gran problema del hombre es el pecado. Es el supremo y gran problema que tiene hoy en día el hombre. Todo pecado viene del perverso deseo del hombre de ser igual a Dios y de conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Esto fue lo que le dijo la serpiente ¿a quién? A Eva, ¿cierto? Si tú comieres del árbol del bien y el mal, vas a conocer lo que es el bien y del mal. Y hoy en día se sigue repitiendo en la humanidad. El hombre con el deseo de conocer el bien y el mal, y no puede, siempre va a caer en mal y no en bien, porque el pecado realmente mora en sus corazones. Mire lo que nos dice Tito, capítulo 3 del versículo 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Pero le damos una parte que me gusta mucho. Ustedes en su casa leen todo el completo. Dice la palabra de Dios, nos habla del estado natural del hombre, diciendo que el hombre es insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Estos se caracterizan ¿por qué? Por la malicia, la envidia y el odio. Los hombres perdidos se imaginan ser básicamente buenos, pero mis hermanos y amigos, hay algo de lo que sí debemos estar seguros, que el pecado es mi primer, supremo y único problema, y no solamente mi problema, sino también el problema tuyo y el problema de la humanidad. Ese es el gran problema que hoy tiene el ser humano. Pero vamos a ver una visión bíblica de lo que es el pecado. La Biblia dice mucho sobre el pecado. Entonces permitamos que la Biblia nos aclare qué es el pecado. Y nosotros debemos de saber que el pecado es universal. Todos nosotros, pero todo ser humano, nos descarriamos como ovejas, dice la palabra de Dios. Cada uno se apartó por su camino. Prácticamente, ¿qué es lo que le dijo el hombre o lo que le dice el hombre hoy a Dios? Mire, Señor, mande en el cielo, que yo mando aquí en la tierra. Cada uno quiere hacer lo que bien que le plazca. Y la palabra de Dios es muy clara. Cuando Él nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, pero todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermano, y eso debe ser muy claro en nuestras vidas. No hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. La semana pasada estuve compartiendo a dos personitas en la 14 y empecé a compartir las malas noticias de lo que es el Evangelio. Y una de las niñas que estaba escuchándome dijo, uy, pero grave esto. Yo pensé que mi papá, que hizo grandes obras, y me parecía muy bueno, yo pensé que él estaba en el cielo. Y fíjense que eso es lo que piensa el hombre. ¿Sí? El hombre piensa que porque hace buenas obras, que realmente no hace nada, que lo cree bueno, pero Dios está diciendo que nadie es absolutamente bueno. No hay ni un justo realmente que en el mundo. Y esa es la realidad. Todos somos pecadores. Y todos somos pecadores desde que nacemos. Hombre, mujer, niño. Y fíjense lo que nos dijo un misionero estando en su misión. Él dijo lo siguiente: fui a un campo misionero a impedir que un Dios malo enviara a buenos hombres al infierno. Vuelvo y repito esta parte. Fui a un campo misionero a impedir que un Dios malo enviara a buenos hombres al infierno. Pero él dice, pero cuando llegué, descubrí que eran unos monstruos de iniquidad. Monstruos de iniquidad. Entonces, hermano, el pecado realmente trae muchos efectos en la personalidad. Y vamos a ver unos efectos
y la cual afecta la personalidad del hombre. Primero, afecta la mente. La mente está cegada. Y la misma Biblia dice, el Dios de este siglo. Y cuando Dios nombra el Dios de este siglo, está nombrando el diablo. Y sigue diciendo, el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muchos están cegados ante la viva palabra de Dios. No quieren aceptar la palabra de Dios. A muchos nosotros lo hemos compartido del precioso evangelio, pero muchos no lo reciben. Entonces, primero, afecta la mente. Segundo, afecta la voluntad. Después del pecado de Adán y Eva, la maldad del hombre se extendió rápidamente. La voluntad fue dominada. Y dice la palabra de Dios, que Dios vio y era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran siempre tendidos hacia el mal. ¿Sabe cuándo lo dijo Dios? En el principio de la creación. ¿Cierto? Si eso fue como en el principio de la creación, ¿cómo será la maldad hoy en día? Yo me ponía a imaginar, ¿cierto? Y Dios vio la voluntad pecadora, entonces incapacita al hombre a venir a Dios. Y mismo Dios, y el mismo Jesucristo lo dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y a mí de las cosas que más me impresiona de la palabra de Dios es el pueblo de Israel. Cuando vino el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel sabía mucho del Antiguo Testamento y sabían las señales que ese Mesías iba a hacer. Y vieron lo que el Mesías hizo, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿qué hizo realmente el pueblo de Israel? Lo crucificó. Y fueron muy pocos los que realmente vinieron a ¿quién? A Cristo. Entonces también el pecado afecta las emociones. Las emociones son trastornadas y son pervertidas. Algunos corazones arden con odio y enojo constantemente, y muchas veces los llevan ¿a qué? A matar. Otros están atormentados día y noche con miedos sin ninguna razón. Con miedos sin ninguna razón. No saben, porque a veces son esos odios y esos miedos que atormentan su vida. Lucas 23:14 nos dice algo. No he hallado en este hombre falta alguna de aquellas cosas de que la acusáis. ¿Y sabe de quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato dijo, no, es que yo no he hallado ninguna falta en este hombre. ¿Ustedes por qué lo van a crucificar? Ni sabían por qué lo iban a crucificar. Si Jesucristo era bueno de gran manera. Así pasa hoy en día. Pero también el pecado es absurdo, mis hermanos. Muchas familias han sido arruinadas por una noche de placer ilícito. Por una noche de placer ilícito. Me acuerdo de un personaje en Bogotá, aparentemente bueno ante los ojos del hombre, responsable en su hogar, no tomaba, no salía del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, dedicado a su mujer, dedicado a sus hijos. Un día la empresa tuvo un paseo a Cartagena y lo invitaron a él y dijo, no, yo no voy porque prefiero estar realmente con mi familia. Pero al fin y al cabo, los empleados de esa empresa lo convencieron y él se fue con ellos. Y le dijo, mi amor, bueno, pues yo me voy. Y se despidió de su esposa y realmente te amo y eres muy especial. Y en una de esas reuniones que hicieron, se fueron a tomar trago. Y le dijeron al hombre, vas con nosotros. Y dijo, no, yo no voy. Yo realmente a mí no me gusta el trago, ni quiero probar el trago. Ay, hermano, camine, que no sé qué, que mire que no está su esposa realmente ¿a qué? A su lado. Camine, tómese un traguito. Le dije, bueno, camine. Pues el hombre se fue. Y entre trago y trago y trago,
el hombre terminó tomando. Y no solamente eso, sino que después de haber tomado, los amigos le dijeron, oiga, vamos a un sitio precioso que existe aquí, donde solamente hay preciosas mujeres, reinas parecen. Y él se fue. Lo convencieron y se fue. Estuvo con una de esas supuestas reinas y al cabo del mes empezó a sentirse mal. Y al cabo del mes fue donde el médico y le dijeron, usted lo que tiene es SIDA. ¿Sí? Y eso se lo había aprendido ¿a quién? A la esposa. El hogar se terminó completamente. No solamente se destrozó él, a su esposa y aún que a sus hijos. Por una noche. ¿De qué? De placer. Eso es absurdo. Eso es absurdo, mis hermanos. También hoy en día los cerebros, Señor, están destruidos por el uso de la droga. Y entonces podemos comprender que aún la sabiduría humana es diabólica. Es diabólica, mi hermano. El hombre crea cosas solamente ¿para qué? Para destruirse él mismo. Sí, para destruirse él mismo. Y pasa hoy en día con las medicinas. ¿Sí? Muchas de las medicinas, ustedes se han dado cuenta que curan una cosa, pero destruye ¿qué? Pero destruyen otra cosa. Si fuera buena, ya hubieran quebrado los laboratorios y aún las droguerías. El pecado, hermanos, es engañoso. La Biblia misma dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, nadie acepta el pecado. El pecado siempre le va a echar la culpa a otros. Hermanos, y eso es una costumbre que hoy en día hay aún en los matrimonios. El esposo no quiere aceptar que se equivoca. La esposa no quiere aceptar que se equivoca. No quiere reconocerlo. Me preocupa algo, mis hermanos. Realmente que en muchas iglesias, ¿cierto? Hoy en día se están separando. El ser humano, el hombre más que todo, como cabeza del hogar, ¿cierto? Tiene una responsabilidad muy grande de edificar y formar realmente a su esposa y a sus hijos. Pero vaya, pregúntenle al esposo. ¿Pero qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? Yo. La Eva es la que tiene ¿qué? La culpa. Y eso no pasó con el principio, cuando el hombre pecó. Cuando Dios lo llama realmente a cuentas a Adán, eso no fue lo que dijo, no, la culpa la tiene ¿qué? Eva. Eva, venga para acá. ¿Y usted? No, eso fue ¿qué? La serpiente. Hermano, nadie quiere aceptar que es un pecador. Nadie quiere aceptar. Cuando el hombre realmente acepte que realmente es un pecador, seguro estoy que la vida va a cambiar mucho. El rico piensa que no tiene necesidad de nada. El rico piensa que no tiene necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Y a mí me parece fuerte realmente este versículo. La Biblia dice que es un desventurado, que es un miserable, que es un pobre, que es ciego y que es desnudo. Tremendo. El hombre dice que no tiene necesidad de nada. Y la Biblia refuta eso con la palabra de Dios. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Profesan ser sabios, pero son necios. Profesan ser sabios, pero son necios. Otro punto es que endurece el corazón al que lo practica. Y déjenme decirles, mis hermanos, que este punto es de los más temibles que hay. Endurece el que lo practica. Cuanto más profundo cae en el pecado, menos les molesta al ser humano. Vuelvo y repito, este es uno de los más temibles. Cuanto más profundo cae en el pecado, menos le molesta al hombre. ¿Por qué? Porque tiene cauterizada su conciencia. Todo pecador,
termina cometiendo pecados que antes despreciaba. Que antes despreciaba. Y eso lo vemos hoy en día. Adolfo Hitler, una vez era un niño que jugaba con juguetes igual que otros niños. Y después, ¿quién fue Adolfo Hitler? Un monstruo completo. Mis hermanos, el hombre conoce el principio del pecado, pero nadie ha conocido el fin del pecado. El hombre conoce el principio del pecado, pero nadie ha conocido el fin del pecado. El pecado entonces también, mis hermanos, esclaviza a aquellos que lo practican. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, que el esclavo siempre termina obedeciendo a su amo. Sea a punta de látigo, o sea de cualquier otra forma, pero siempre tiene que obedecer ¿a qué? Al pecado. Y nadie, pero nadie puede librarse a sí mismo de la esclavitud del pecado. El pecado reina sobre el pecador y cabalga sobre sus espaldas y cabalga como un dictador hasta que finalmente lo lleva a la destrucción y a la muerte. Hasta la destrucción y a la muerte. Me llama la atención de un personaje que me pareció como terrible. Y lo conocí más o menos, porque fue el que empañetó la pared. Ya de mucha edad. Ya era de edad. Yo hablaba con él, le compartí el evangelio, no quiso recibir absolutamente nada, dijo que no le hablara. Y cuando llegué realmente el año pasado, pregunté sobre él y me dijeron que a él lo habían matado. El hombre se puso a meter droga, se volvió un drogadicto y a través de la drogadicción lo mataron. Entonces, fíjese lo que hace realmente el pecado. El pecado esclaviza al hombre. ¿A cuántos hombres, a cuántas mujeres les cuesta dejar la pornografía? Es una lucha tenaz. Es una lucha tenaz. Ahí los tiene esclavizados día tras día, noche tras noche. Hermanos, si no se es creyente, siempre se llevará una cadena alrededor del cuello, que es mucho peor que cualquier cadena física. Puede dejar un pecado, pero otro viene inmediatamente y tomará ¿qué? Su lugar. Y es peor que el que dejó. Esa es la realidad. Muchos luchan en contra del pecado y muchos se quieren reformar, pero no han podido, porque están esclavizados ¿de qué? Del pecado. Están esclavizados del pecado. Pero también el pecado contamina. Y déjeme decirle que a muchos les parece que el pecado es lindo, que es gracioso, y no lo es. El pecado no es lindo, el pecado no es gracioso, el pecado es malvado, el pecado es perverso, el pecado es extremadamente pecaminoso. Y esto, mis hermanos, debía horrorizarnos. Pero nos hemos vuelto tan insensibles a tal perversidad, tanto así, que nos hemos acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado a pecado. Hoy en día, lo que siempre sabemos, el bien lo toman como un mal y el mal lo toman como ¿qué? Como un bien. Hoy en día lo vemos claramente. Hoy en día es normal el homosexualismo. Hoy en día es normal el lesbianismo. Hoy en día es normal que otra persona mate a ¿qué? A otro. Hoy en día es que se ven cosas terribles. Como el hijo o el alumno que le pega a la profesora por quitarle el celular y la golpea tremendamente. El hijo pegándole a la mamá y pegándole al papá. Pero vaya a ver
ante la justicia, ¿a quién va a favorecer? Al hijo, porque al hijo no se le puede decir nada, ni se le puede qué, ni le puede disciplinar. Eso es tremendo lo que se está viendo hoy en día, por el mismo que pecado. El pecado no es lindo, mis hermanos. Fíjense esto, el primer bebé que nació llegó a matar a su propio hermano, Caín. A partir de ahí, vemos una gran secuencia de guerras, odios, tortura, violación, perversión, abuso y brutalidad. Y el mundo es como es porque está formado de multitudes de personas, pero de personas muy, pero muy malas. Póngale cuidado a esto. A veces Dios utiliza cosas pequeñas para mostrar nuestra maldad. Utiliza cosas pequeñas para mostrar nuestra maldad. Tenemos el caso de Agustín de Hipona, un caso que me llamó mucho la atención. Dios no lo quebrantó mostrándole lo infame de su estilo inmoral de vida. Vuelvo y repito, Dios no lo quebrantó mostrándole lo infame de su estilo inmoral de vida, sino que le recordó el robo innecesario de unas peras de un árbol del vecino en su niñez. Le recordó el robo innecesario de unas peras de un árbol del vecino en su niñez. Agustín no lo hacía por hambre, sino para causar daño. Así es que Dios le reveló la total depravación de su corazón. Una pequeña cosa. Y se la muestra que Dios. A través de mostrar esa pequeña cosa, Agustín de Hipona cambió su manera de qué, de ser. Y tuvo un concepto muy grande de quién, de Dios. Y vio la depravación total que actualmente vive el hombre. Y déjeme decir, hermano, estén muy pendientes de las cosas pequeñas que de pronto Dios te muestra. Porque Dios se la está mostrando, es para mostrar lo terrible del pecado que hay en su vida. Lo depravado que nosotros somos. ¿Sí? Y debe ser así. Señor, muéstrame, Señor de los cielos, cosas que todavía albergan uno en su corazón y que a uno le parece pequeñas, pero delante del Señor no son tan pequeñas. El pecado solo por el deleite de hacer el mal y sin razón y sin recompensa fluye dentro del corazón del hombre y nos contamina a todos. Ese es el pecado. Miremos entonces nuestro segundo punto. Los dos lados del problema del pecado del hombre. Los dos lados del problema del hombre. El pecado mora en el corazón del hombre y tiene dos aspectos distintos. Primero, uno es interno. El corazón del hombre es malo. Y de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, lo describe de la siguiente manera en Marcos 7, del 20 al 25. Marcos 7. Marcos 7, del 20 al 25. Le voy a ir un poquito ahí para que lo busque. ¿Me encontraron? ¿Sí? Dice, lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale, eso es lo que contamina ¿qué? A otros. Porque dentro del corazón de los hombres salen que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Oiga, qué lista tan extendida. ¿Sí o no? Todas estas maldades
de dentro salen, y esto es lo que contamina al hombre. Lo que hay en nuestro corazón. Lo que usted habla es lo que hay dentro de qué? De su corazón. Por eso Dios dice en su palabra: de toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Todo sale del corazón del hombre. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón. Y haga el ejercicio usted esta semana. Y haga ejercicio, si usted tiene algo en contra de una persona, mire lo que usted va a hablar de esa persona. La va a juzgar, la va a señalar, y no es malo eso, tan malo eso, sino que también habla con otra persona. Habla con la otra persona. Y tal vez esa persona tenía una buena imagen de la otra persona y se la está dañando, se la está ¿qué? Contaminando. Hermano, guardemos nuestra lengua. Un día voy a hablar de Santiago, que es el problema que tenemos de ¿qué? De la lengua. ¿Sí? El problema es que tenemos de la lengua. Pero si usted tiene un buen concepto de una persona, ¿qué va a salir de su corazón? Amor, ¿cierto? Amor. Muchos vienen a mí, ¿no? Pastor, mire esto y esto y esto. Sí, hablando de otra persona. Dije, pero es lo que tú guardas en tu corazón. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que hay que amarnos unos ¿qué? A otros. ¿Qué gracia tiene usted amar a su amigo, pero aborrece a su enemigo? Cristo amó a los que lo crucificaron. ¿Y qué le dice al Padre? Padre, perdónalos porque no saben qué lo que hacen, mi hermano. Pero si usted tiene un corazón perverso, de eso es lo que usted va a hablar. Esta es la condición del ser humano sin Cristo. Estoy seguro, mis hermanos, que si a nosotros nos pasaran un video desde los 7 o 8 años de lo que usted ha hecho, y que tomaran ese video y se lo pasaran a sus amigos y se lo pasaran a sus familiares, téngalo por seguro que usted salía corriendo, horrorizado de lo que usted realmente ha hecho, de tantas acciones tremendas que uno ha hecho. Ahora supongámonos esto: que un criminal dejara de matar. Que un criminal dejara de matar. Este tiene que pagar por sus crímenes pasados infaliblemente. Esta persona delante del Señor tiene que ir al infierno, y es una realidad. Pero él ha dejado de matar. Pero déjeme decir una cosa: todo pecador debe pagar por sus crímenes pasados. Él tiene malos antecedentes ante los ojos de la ley de Dios. Eso es una realidad. Tiene que pagar por sus delitos, ¿cierto? Por sus delitos que ha cometido. ¿Sí o no? Eso es una verdad. Tiene que pagar. Pero miremos el otro aspecto, el externo. Este es el interno. Miremos el externo. Un criminal puede decir que no tiene sentimientos de culpa. Sin embargo, se considera culpable o condenado. Todos sus crímenes piden que sean castigados y la justicia satisfecha. Todos estos crímenes están anclados en el propio carácter y ser de Dios, en su atributo de justicia. Y por causa de esto, es que Dios ha escrito ese atributo en el profundo corazón del ser humano. Cuando un criminal no recibe un castigo apropiado, causa indignación a las personas. ¿Pasa eso? Sí pasa. Porque esto hace parte de la constitución del ser humano. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la misma naturaleza de Dios,
que también se indigna por el pecado. Eso fue como Dios traspasar lo que de su corazón al ser que humano. Por eso nosotros nos indignamos por las atrocidades que nosotros vemos en el mundo, porque Dios impregnó esa misma indignación en que en nuestro corazón. ¿Estamos bien ahí? Bueno, veamos ahora 3 razones por las cuales un crimen debe ser castigado. 3 razones por las cuales un crimen debe ser castigado. Primero, para satisfacer la justicia, porque todo crimen debe ser castigado. Segundo, debe ser castigado por el bien de la sociedad. ¿Para qué? Para prevenir un crimen peor del que ha cometido. Y tercero, debe ser castigado para el bien del ofensor, para darle ocasión de enmendar su camino. 3 razones por las cuales el crimen debe ser castigado. Pero la primera causa, o sea, la satisfacción de la justicia, es la más primordial. Si el castigo de un crimen no es justo y merecido, no va a prevenir crímenes futuros, ni va a reformar a los ofensores. No lo va a reformar. ¿Cuántos por lo menos han ido a una cárcel, sí? Y salen y cometen peores crímenes. Porque el pecado está dentro de ¿qué? Dentro de él. No ha sido ¿qué? Sanado. Es un deseo realmente de ¿qué? En su corazón. En nuestros días, la satisfacción de la justicia ha sido eliminada y ha sido negada. Solamente la segunda y tercera razón permanecen. Y esas han sido vertidas en importancia. La reforma del ofensor es ahora lo primero. Y las prisiones ya no se llaman prisiones, sino se llaman instituciones correccionales. Instituciones correccionales. Quieren corregir al pecador, pero no han podido ¿qué? Corregirlo. Tiene que haber algo más importante que ¿qué? Que esto. Aunque el hombre quiera suprimir el bien y el mal, en su corazón está escrito con tinta indeleble que sí existe el bien, el mal. Los hombres son responsables y tienen que ser responsables por sus malas acciones. Y el pecado merece un castigo. O sea que las balanzas de la justicia deben de ser balanceadas. Deben de ponerse a un mismo ¿qué? Nivel. La Biblia habla de algo también bien tremendo. La Biblia habla de la ira de Dios. Y la ira de Dios no es como la de nosotros, que nos descontrola totalmente en un ataque emocional y en un ataque egoísta. Mire, hermanos, la ira de Dios es su santo y candente odio hasta el pecado. La reacción y la repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. La ira de Dios es en contra de ¿qué? Del pecado. Es en contra del pecado. Todo hombre que no ha nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre él. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está atada directamente a su justicia. Y tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado. Por eso, mis hermanos, que la ira de Dios permanece sobre el pecador. Permanece sobre cada inconverso. Y cuanto más el hombre peca, están acumulando más ira de Dios. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de ¿qué? De Dios. El hombre peca y entre más peca, más está acumulando ira de Dios sobre sí. Y esto no es un juego. Esto es una realidad de nuestras vidas. La ira de Dios está vertida ¿sobre qué? Sobre el ser humano. Pero ahora, hermanos, nace una pregunta. ¿Puede un hombre ser justo ante Dios? Pregúntese ahí. ¿Puede un hombre ser justo
ante Dios después de ver tantas causas del pecado? ¿Será que un hombre puede ser justo delante del Señor de lo que el hombre comete? Y déjeme decirle que este es el más grande obstáculo a la salvación del ser humano. ¿Cómo puede un juez justo y recto absorber a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? ¿Será que un juez lo puede hacer? Si él es justo y recto, ¿cómo puede un ser humano escapar de la condenación del infierno? Si el mismo Dios en su palabra, en Proverbios 17:15 nos dice. Póngale cuidado a lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿puede un hombre ser justo ante Dios? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Supongámonos esto, mis hermanos. Imagínense esto. Tal vez, no voy a poner ejemplo. Un padre que tenga una hija que él ama grandemente. Es prácticamente como dicen muchos padres, ella es mi vida. Pero un día él sale a trabajar, la mujer sale un momento, la esposa sale un momento a hacer una diligencia, deja a la hija sola. Y cuando llega el padre, encuentra a su hija violada y muerta. La encuentra violada y muerta. Y resulta que hacen las pesquisas y encuentran al violador. Se lo llevan a juicio. ¿Sí? Y en el juicio, el juez le dice, yo realmente lo encuentro a usted culpable. Pero como yo soy tan bueno, déjeme decirle que usted queda libre de toda ¿qué? Condenación. ¿Cómo quedaría uno? ¿Cierto? Terrible. Y déjeme decirle, este juez sería justamente considerado un criminal tan grande como el violador. Como el violador. Él ha justificado al impío y es abominación ¿ante quién? Ante el Señor. Eso es lo que nos quiere decir el anterior versículo. ¿Sí? Me pregunto, ¿cómo pueden los hijos de Adán, siendo tan malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, al justo Dios del universo? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser una abominación ante Él mismo? Proverbios 24:24. ¿Cómo puede? Dice la palabra del Señor: el que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldicirán y detestarán las naciones. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos que lo maldicirán a esa persona que dijo que justo eres. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros, pecadores, tú eres justo? ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros, Dios, que somos justos? Sin violar su propio carácter. ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Este fue un problema que tuvo Job. Cuando Job se preguntó, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y déjeme decirle que solamente el pecador arrepentido lo puede comprender. Y lo comprende de esta manera. Él sabe que merece ir al infierno. Sabe que merece ser castigado. Y que no sería justo de no ser así. Ellos saben
que Dios no puede barrer los pecados debajo de la alfombra, ¿sí? Y olvidarse de ellos. ¿Cómo puede un hombre como yo ser justo ante Dios? Solo hay una respuesta. Y ese es nuestro tercer punto. Hermano, estos son una realidad del hombre que vive sin Dios. Es como una manera de que usted le puede compartir a su familia, le puede compartir a su amigo. Porque estas son las noticias malas. El hombre no puede ser justo delante de ¿quién? De Dios. El hombre está condenado. El hombre está condenado de ir al infierno por la justicia de Dios. Un Dios que justo. Todo niño, todo hombre que nace se merece ir al infierno. No hay justificación ninguna. Pero veamos las buenas nuevas de lo que es el Evangelio. Y nos habla de la imputación. ¿Quién tiene que pagar por los pecados de los pecadores? La justicia debe ser satisfecha. Y será satisfecha ¿por qué? Por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno. O también debe ser satisfecha por alguien más en su nombre. Este alguien, mis hermanos, déjenme decirle, vino a la tierra. Es el maravilloso y único Señor Jesucristo. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Sobre su cuerpo en el madero lo llevó sobre sí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Amén. Hermano, es algo maravilloso ver las malas noticias de que nosotros nos merecíamos es ir al infierno, ser condenados por toda la eternidad. Pero hermano, el grande, el maravilloso Señor Jesucristo, y dijo: no, yo vengo por ellos. Condénenme a mí. Condénenme a mí, no a ellos. ¿Cómo ocurre, mis hermanos, esta gran transacción? A través de la imputación, el cual significa culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar. Significa por compañero. Filemón 1:17 dice, Filemón 1:17 dice lo siguiente: así que si me tienes por compañero, o sea, imputación, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto lo decía el apóstol, ¿qué? El apóstol Pablo. Pablo instruye a Filemón en ponerlo a su cuenta. Literalmente significa ¿qué? Imputar. Ponga sobre mí, ¿cierto?, las deudas que tiene. Cualquier deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón, si miramos bien, esta no era realmente la deuda de Pablo. Pero Pablo, por propia voluntad, la tomó como su deuda y fue cargada a su cuenta. Tremendo lo que hace Pablo. Es que la cuenta no era de Pablo, era de Filemón. ¿Cierto? Póngala ¿a qué? A mi cuenta. No le cobre ni nada a él, ¿cierto? Simplemente póngala a cargo mío. Pero déjeme decirle algo más extraordinario. Estas mismas palabras son usadas con respecto al pecado. La Biblia dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado no se imputa, no se carga a nuestra cuenta. Porque eso es lo que nos dice realmente Romanos 4, del 4 al 8. Romanos 4, del 4 al 8. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel, o sea, si no cree
¿En quién? En Jesucristo, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es lo que se llama imputación. Fíjense lo que dice el rey David. Bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y si entendemos bien, mis hermanos, nuestros pecados no nos son imputados. ¿Por qué? Porque han sido imputados ¿a quién? A Cristo, y aceptándolos como si fueran de su propia deuda. Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Prácticamente se dirige Cristo al Padre y le dice: vea, esa deuda que tiene usted, que tengo yo, no se le impute a él, impútesela a mí. Es mi deuda. Es mía, no es de qué, de ellos. Él los ha pagado por completo, toda deuda delante del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios usa dos machos cabríos. Si ustedes lo han leído, tomaban un macho cabrío, uno sí lo mataba y el otro permanecía vivo. Y resulta que ese permanecía vivo, el sacerdote le imponía sus manos sobre él y todos los pecados del pueblo eran impuestos ¿sobre qué? Sobre ese cabrito. Y después tomaban ese cabrito y lo mandaban ¿a qué? Al desierto. Con todos los pecados ¿de qué? Del pueblo. Y solamente esto nos enseña una gran verdad. La obra expiatoria del Señor Jesucristo. Por un lado, Él muere por nuestros pecados. Y por otra, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestros pecados de la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, que Cristo viene a ser ese cabrito. Y como todos los pecados fueron puestos sobre Él, ¿cierto? Todo pecado ya no está en la presencia de ¿quién? De Dios. Maravilloso. Extraordinario lo que hace Jesucristo. ¿Por qué? Por nosotros. Prácticamente todos los pecados que Dios tenía en su libro de la vida son borrados y puestos en el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Cuando Dios ya mira la hoja tuya, no hay absolutamente ¿qué? Nada. No hay ningún ¿qué? Pecado. Ya todo fue puesto ¿sobre quién? Sobre Cristo. La pregunta que nace es, mis hermanos, ¿he puesto la mano de fe sobre el Señor Jesucristo? ¿Y le he entregado mis pecados para que se los lleve a un lugar solitario? Un sustituto ha muerto en nuestro lugar. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Pero toda iniquidad la llevó Cristo sobre sí. De todos nosotros. Así es, mis hermanos, que como un Dios justo puede justificar en su tribunal celeste a quienes fueron criminales toda su vida, Él abre nuestro libro de contabilidad y ve que nuestra deuda ha sido imputada a su amado Hijo. Además, Él ve que la deuda ha sido pagada por completo por Él. Dios, en su gran amor, ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo y de su propia justicia. Él ha hecho eso dando a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. La gloria sea para Cristo. La gloria sea para Cristo. Vamos a las aplicaciones, mis hermanos. Si no eres un creyente, mis hermanos, los que me están escuchando, debes entender que las balanzas de la justicia están muy desequilibradas en tu vida ahora mismo. Y puedes estar seguro, basado en el propio ser y carácter justo de Dios, que Dios no descansará
o cederá hasta que tú, mi querido amigo, esté en el infierno. No descansará hasta que usted esté en el infierno. El entero tejido moral del universo se desplomaría si Él no te pusiera a ti en el infierno, porque Él es un Dios justo y a cada uno le da que su paga. Su paga. Esto es la mala noticia. Y esto se cumple. Ninguna obra que hagas, ni alejándote del pecado, podrá librarte de esto. Solo Cristo te puede salvar de este tormento eterno. Solo Cristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Y mire este ejemplo. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo para ser salvo? ¿Y qué le contesta Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nazca de nuevo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Dios ya ha hecho toda la obra. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece. Efesios 2, del 8 al 9. Confía solo en Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Cree en Él y no perecerás. Dios te está ofreciendo la salvación como regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Jesús es el único camino de salvación. Y mis hermanos, cuidémonos nosotros, que ya conocemos de la obra grande y maravillosa, que hemos aceptado realmente la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Cuidémonos de la maravillosa salvación. Pidámosle todos los días al Espíritu Santo que cumplamos la meta, que somos peregrinos aquí que en el mundo, y que deseamos con todo nuestro corazón que Jesucristo venga por segunda vez. Ven pronto, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Afirmémonos más en el precioso Evangelio. Escudriñemos más las Santas Escrituras y pongámoslas por obras, mis hermanos. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos.